Hola, ¿qué tal, querido amigo? Estamos nuevamente aquí juntos para dedicar este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. Y continuamos con la parábola del hijo pródigo, de aquel hijo que pide a su padre los bienes que tendría que haber heredado luego de la muerte de su padre y finalmente se va de su casa, se aleja del hogar, vive dilapidando la fortuna que había recibido de su padre, que era un padre que tenía una buena posición económica, y tristemente, finalmente cuando todo lo hubo malgastado, llega el tiempo de carencia, llega el tiempo de miseria, y él empieza a vivir una condición triste de pauperismo, y en ese contexto se da cuenta de que finalmente seguía teniendo un padre en que podía refugiarse, al que le podía pedir ayuda, misericordia. Hasta aquí hemos estado viendo qué puede significar todo esto, qué lecciones podemos sacar de la parábola del hijo pródigo. La parte del día de hoy que quiero estudiar con vosotros se basa en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en lo que nos dice a partir del versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En un momento, él se da cuenta de la situación en la que estaba viviendo. Hundido en la miseria, hundido en el mal, hundido en el pecado, hundido en el abandono, él comprende la situación que le estaba tocando vivir en ese momento. No tenía que comer, no tenía de qué vivir. Estaba viviendo entre cerdos y comiendo el alimento de los cerdos. Él, que lo había tenido todo en la casa de su padre, que había vivido probablemente durante toda su vida con una posición holgada y sin que le hubiera faltado nada, de pronto está totalmente abandonado, está en la miseria y no tiene absolutamente nada. Y cuando está viviendo entre cerdos y deseando comer el alimento de los cerdos, porque estaba muerto de hambre, se da cuenta de que tiene un padre al cual podía volver. Y él, pensando que lo que había hecho no tenía retorno ante el padre, o sea que su posición ante su padre no podía cambiar, se plantea ir y reconocer lo que había hecho como algo malo. El texto dice: y volviendo en sí dijo. Volviendo en sí, recapacitó, pensó, se dio cuenta de la situación donde él estaba. A estas alturas podríamos pensar que el hijo pródigo era un muchacho que finalmente se transformó en un chico reflexivo. ¿Por qué volvió en sí? ¿Qué lo llevó finalmente a darse cuenta de su condición? No nos olvidemos que Jesús, a través de estas parábolas, nos quiere dar un mensaje espiritual a cada uno de nosotros. Los seres humanos corremos muchas veces el riesgo de pensar que nosotros somos buenas personas, que nosotros buscamos a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así. En realidad, así como el hijo pródigo no volvió en sí porque simplemente volvió en sí, sino porque hubo un cúmulo de circunstancias que los llevaron a recapacitar, en nuestra vida nosotros no somos conscientes de nuestra condición, que vivimos alejados de Dios, sin fe, sin esperanza. No somos conscientes de nuestra necesidad de Dios porque nosotros seamos buenas personas. Nosotros comprendemos nuestra condición debido a que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, menciona la obra del Espíritu Santo como una obra que viene a nosotros a través del Espíritu para traer convicción a la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que Juan dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que para que nosotros podamos volver en sí, para que nosotros podamos darnos cuenta de dónde estamos, cuál es nuestra condición, cuáles son nuestras necesidades, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que lo que dice Juan es tremendamente pertinente para entender el volver en sí del hijo pródigo, porque finalmente todos nosotros somos hijos pródigos. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de convencernos a nosotros para que volvamos en sí, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de que somos pecadores. ¿Pero qué es el pecado? A veces nosotros pensamos en el pecado en términos de matar a alguien, de ser criminales,
de haber cometido alguna cosa tremenda, terrible, horrorosa. Pero cuando vamos a la definición de pecado que hay en la Sagrada Escritura, es una definición muy amplia. Por ejemplo, fíjate, Santiago capítulo 5, versículo 17, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. O sea, saber hacer al bien y no hacerlo es pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice que transgredir la ley de Dios es pecado. También nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice que vivir sin fe, en Romanos capítulo 14, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, vivir sin fe es pecado. Pero también encontramos en Efesios capítulo 2 que el pecado es un problema de nuestra naturaleza, algo que ya traemos en nosotros mismos. También encontramos que Jesús condena que nosotros hagamos algo para ser vistos por los demás. O sea, hacer una buena obra con una intención equivocada es un pecado. Por lo tanto, el pecado es mucho más que portarse mal o hacer algunas cosas malas. El pecado tiene que ver con la incredulidad, el pecado tiene que ver con saber hacer el bien y no hacerlo, el pecado tiene que ver con las intenciones que rigen nuestros actos, el pecado tiene que ver con la ley de Dios que la transgredimos y el pecado tiene que ver finalmente con nuestra propia naturaleza. El Espíritu Santo justamente nos convence de que somos pecadores, de que todos nosotros somos pecadores, de que no somos justos. Esta comprensión de nuestra condición caída es obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado para que volvamos en sí, nos convence de justicia. La palabra justicia tiene que ver con la rectitud. El Espíritu Santo nos convence de que no somos rectos delante de Dios, de que no tenemos méritos delante de Dios y que nosotros necesitamos delante de Dios una justicia, una condición que nos acredite delante de Dios para que cambie nuestra posición delante de Dios. Esta necesidad de que nuestra posición cambie ante Dios, de impíos perdidos en salvados, es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence de juicio. El Espíritu Santo despierta en nosotros la preocupación de que vamos a ser juzgados y de que necesitamos en ese juicio ser absueltos. Sin el Espíritu Santo, nada de esto se haría en la vida de ninguno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros volveríamos en sí, que es lo que le pasó al hijo pródigo de la parábola de Lucas 15. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros tendría una dimensión espiritual, tendría deseos de orar, deseos de conocer la palabra de Dios, de seguir a Dios. Así que tengo en esta mañana buenas noticias para ti. Si tú estás viendo este programa, si tú estás escuchando esta reflexión que yo estoy compartiendo contigo en esta mañana, si tú te has despertado con deseos de orar, o si tú anhelas conocer más a Dios, si hay una inquietud espiritual dentro de ti, quiero decirte que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. El Espíritu Santo está obrando en tu vida para que tú vuelvas en sí, para que tú comprendas que necesitas librarte de la culpa y la condenación del pecado, que necesitas la justicia de Cristo para que tu posición delante del Padre cambie y que tú puedes ser absuelto en el juicio venidero en virtud de los méritos de Jesús. Así que la buena noticia es que tú y yo, si estamos juntos en este día, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación en cada uno de nosotros. Y si cada día nosotros permitimos esa obra del Espíritu Santo, esa obra de llevarnos a volver en sí, a comprender nuestra condición, quiénes somos y lo que necesitamos espiritualmente, podemos tener la plena seguridad de que si cada día lo permitimos, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, el Señor, por medio de su Espíritu, la irá perfeccionando hasta la segunda venida de Jesús. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo presenta dos tipos de vida. La vida en la carne, regida por la naturaleza humana caída, pecaminosa, esa vida separada de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, y la vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu que presenta el apóstol Pablo hace que nosotros seamos personas llenas de la presencia de Dios, que tengan sus mentes y sus vidas ocupadas en las cosas del Espíritu. Y cuanto más ocupemos nuestras vidas en esta dimensión espiritual, nuestras vidas tendrán mayor sentido. Nuestras vidas serán de mayor impacto en la vida de otros. Seremos una bendición para este mundo y ayudaremos a que este viejo, pobre y gastado mundo sea un poco mejor.
Que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida y en la mía. Feliz día junto a Jesús.